Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al segundo episodio de su podcast Hablemos de Construcción, el cual tenemos un invitado muy especial. El día de hoy tenemos al ingeniero Óscar Moreno. ¿Qué tal, Inge? Buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, David? Muchas gracias por invitarme a tu podcast. Qué gusto que te diste la oportunidad, que te diste el tiempo para poder estar hablando aquí un poquito de estructuras, un poquito de a lo que nos dedicamos, un poquito a lo que tú te dedicas y vamos a darle, ¿qué te parece? Sí, vamos a darle. Bueno, si quisieras darnos una breve introducción o contarle a la audiencia a qué te dedicas, Inge. Pues soy ingeniero estructural, soy egresado de la Universidad Politécnica de Durango, originario de Durango. Actualmente tengo con mi despacho 2 años. Hacemos casi cualquier tipo de estructura: acero, concreto, mampostería, casas, naves industriales, edificios, eh, cimentaciones especiales para industria y por ahí alguna otra cosa diferente que nos ha tocado participar. Muy bien. El nombre de tu despacho, Es OM Estructuristas. OM Estructuristas, y así lo pueden encontrar en redes sociales también. Inge, en el momento en el que tú dijiste, originario de Durango, ¿verdad? Sí, Me comentabas hace un momento, ¿no? ¿En qué momento dijiste tú, estoy en ingeniería civil, yo me voy a dedicar a las estructuras? ¿Te recuerdas Que ese momento? sí, justo, y es un tema que muchos estudiantes seguro pasan en el transcurso de sus carreras, en las que empiezas los primeros semestres aburridos, tronco común, pero después que empieza la carnita de ver las diferentes especialidades que tiene la ingeniería civil, pues te empiezas a cuestionar, ¿verdad? De qué te gusta, qué no te gusta. Lo que sí sabía que no me gustaba era la obra. ¿A poco? No me gusta la obra, claro, el dinero de la obra pues sí, siempre gusta, pero el tema de estar en obra, la verdad, no soy fan. Em, Me di cuenta que me gustaban las estructuras porque no entendía cómo se mantenían de pie. Entonces, afortunadamente teníamos ahí en la carrera a un doctor en estructuras que era muy humano y pues te toca acercarte a pedir oportunidad, a pedir asesorías y demás. Y ahí, por ahí de cuarto, quinto semestre fue donde dije, ¿sabes qué materia me gustó tanto que decidí? La de mecánica de materiales. Ah, ok. Mecánica de materiales fue la materia en la que decidí que iba por las estructuras. Y fui privilegiado en saber desde antes de terminar la carrera eh, qué especialidad iba a enfocarme, porque muchos terminan la carrera todavía sin saber y van y testean hasta los primeros trabajos. Ujú. Sí, sí pasa. Entonces, eh, cuando te especializas o cuando decides enfocarte en un solo tema desde antes de terminar, pues llegas con unas bases muy fuertes ya al final de la carrera. Y como que al final de la carrera le vas metiendo más empeño a cierta área. No quiere decir que a las demás no le pongas no le pongas la atención debida, sino que sí le metes un poquito más de empeño a las que tienen que ver con estructuras en este caso, ¿no? Sí, justo. Además, en la carrera en la que yo estudié, te pedían unas prácticas, creo que era un cúmulo de más de 1000 horas de prácticas. Eran prácticas en cuarto, prácticas en séptimo y prácticas en décimo. Entonces todas las prácticas que yo hice fueron enfocadas a estructuras. Entonces, pero cada vez vas agarrando más vuelo, más vuelo, más vuelo, hasta que al final los últimos semestres cumples con lo demás, pero estás 100%, bueno, al menos hablo en mi caso, cumplí con lo demás, pero estuve 100% enfocado en el tema de las estructuras. Bien. ¿Qué piensas, por ejemplo, a mí me tocó tener compañeros así, pero qué piensas de esa gente que, por ejemplo, está en la carrera y como saben ellos o piensan ellos que definitivamente van a estar en el rubro de la construcción, ya sea porque tengan algún familiar que ya tiene una constructora, dicen, oye, no puedo ponerle atención a análisis estructural, a diseño uno, diseño de concreto, a diseño de acero? ¿Qué piensas, qué opinión te genera este tipo de ingenieros, arquitectos profesionistas que ven así las estructuras cuando están en la carrera? Sí, pues matizando, veo dos aristas aquí. Si te vas a dedicar porque tu familia o tienes algún conocido que te va a meter a la industria, desde un tema empresarial, a nivel directivo, a nivel estratégico, yo te diría, sí, deja a un lado las estructuras,
enfócate más en en las materias de administración de la construcción, costos, domina el tema de la venta y demás. Si vas a estar como parte de operaciones en la constructora, métete a estudiar estructuras a un nivel que entiendas cómo trabaja una bajada de cargas. Ni siquiera necesitas saber cuál es la matriz de rigidez, ni cuáles son las ecuaciones diferenciales que definen el elemento finito, ni nada. Entiende cómo se comporta una bajada de cargas, cuál es la razón de ser, los propósitos de una cimentación X o y yo creo que con eso vas de gane. Al final del día, muchos constructores terminan teniendo un buen criterio estructural, de estar en el día a día de la obra, ¿no? De cuestionar también las decisiones de los calculistas. Es exactamente lo que yo veo. Veo que cuando un constructor realmente tiene un criterio o tiene bien marcados los fundamentos, se nota en las obras. Sí. Se nota en la calidad de las obras, se nota en la calidad de la mano de obra, se nota en los procesos constructivos, se nota en la supervisión, y cuando no, también se nota más. Sí. No, te podría platicar una anécdota de gente que era proyectista y que les dieron la oportunidad de ser constructores y pues te hablan para resolver un muretito de contención de 1 metro, ¿verdad? Oye, ingeniero, pues es que necesitamos contener este talucito de 1 metro, échanos la mano. Cuando un constructor experimentado de la vieja escuela, ya con sus años de experiencia, sabe que no le va a hablar al estructurista para un muretito de 1 metro de contención, probablemente le mandan un boletín para autorizar, firmas, listo, pum, se va, pero no... un constructor también puede resolver cierto tipo de escenarios en obra. Por su profesión, por supuesto, y por su experiencia, como lo veníamos comentando. ¿Recuerdas cuál fue tu primer proyecto de manera independiente? Sí, recuerdo, tengo 2 que fueron simultáneos. Una casa habitación y una losa de azotea para una iglesia allá en Durango. Recuerdo que lo revisé como 50 veces esa losa porque no estaba seguro y pues son muy bonitos esos recuerdos. Siempre es difícil abrirse paso de manera independiente en el cálculo por toda la responsabilidad que lleva. Y hay veces que uno como joven trae el cliché o bueno, al menos yo lo tenía, era una inseguridad que después desapareció. El tema de la edad, de que te vean joven ya calculando, tenía miedo de que me dijeran, oye, pero pues tú estás muy chavo, ni has de saber calcular. Y la realidad es que nunca, o bueno, fue aislada 1 o 2 ocasiones en las que sí se me cuestionó porque me veían muy joven el tema del cálculo, pero pues sí, esos primeros proyectos fueron difíciles y hasta eso eran claros pues era una iglesia, era una losa de azotea de una iglesia, pues era un claro como de 12 metros en losa, entonces pues por ahí. Muchas veces pasa así, que yo me he dado cuenta pues que en otras ciudades que se van por los despachos que tienen 30 años de experiencia, 20 años de experiencia, pero yo me he dado cuenta que lo que avala también tu trabajo es cómo lo enseñas. Sí. Tienes ahí tu página de Instagram donde muestras tu trabajo y pues avala lo que tú haces, muestra las normas, muestra los detalles y eso refuerza, vaya, para el espectador o para el cliente final. Oye, pues sí me estoy acercando con alguien que de verdad sabe de lo que está hablando, pues. Sí, claro. Y fíjate que al mismo tiempo, pues es un arma de doble filo a la cual no le tengo miedo porque también al mismo tiempo le muestras a la competencia justo tu know-how y cómo entregas y cómo trabajas. Creo, y te lo digo con mucha humildad, desde que nosotros empezamos a mostrar proyectos en Revit, he visto mucha más publicidad de la que veía antes
de estructuristas haciendo proyectos en Revit, lo cual a mí no me molesta en lo absoluto. Es más, me da gusto que los estructuristas empiecen a subir la vara, porque de esa manera nos podemos consolidar más fuertes como gremio. Pero sí, lo que dices, al final del día el desarrollador inmobiliario o el arquitecto proyectista que te va a contratar, pues va a tener más certidumbre de quién eres, a que si tienes ahí tu página web o ni siquiera tienes página web, atiendes de una manera muy antaña, pues la parte digital ya cambió, todo tiene que ser mucho más dinámico, y eso nos ha ayudado mucho también al crecimiento, el tema de redes. El tema digital ahorita es fundamental. No se puede, siento yo que hoy en día no se puede no tener una página web o no se puede no tener una página de alguna red social en la cual esté subiendo uno su contenido. Es una forma práctica que hoy en día todo está ahí, todo el mundo está ahí para mostrar el trabajo de uno. ¿Cómo ves el crecimiento de tu empresa del día uno al día de hoy en este mundo tan digital? Sí, mira, no hubiera crecido tan rápido si no hubiera tenido todo el alcance digital. Sin duda alguna eso le genera mucha certidumbre al desarrollador inmobiliario de ver tu contenido, que tienes pues mucho contenido, que tienes una base de seguidores que genera social proof. Creo que también tiene mucho que ver que al ser una empresa joven dedicas demasiado tiempo al servicio del cliente, lo cual es muy importante que el desarrollador o el arquitecto proyectista se sienta acompañado en el proceso. Me han platicado ellos mismos que se sientan a veces olvidados por el calculista, reciben los planos, sí, nos vemos en 3 semanas para la entrega, y listo, te entrego y ahí te entrego lo que yo quise, y punto, eso es. En cambio, yo siempre le digo a mi equipo de trabajo, nosotros estamos bajándole las novias a los otros estructuristas. Las novias son los arquitectos, los otros estructuristas son los que ya están actualmente. Y ya hay un relativo casamiento, un relativo noviazgo entre ellos, y nosotros pues somos el amante que estamos intentando penetrar ahí. ¿Qué tenemos que hacer? Pues diferenciarnos en el servicio, entrega de planos, velocidad, y eso es muy cansado, pero al final del día genera algo que las redes sociales no te dan, que es el boca a boca. No hay herramienta de venta más poderosa que alguien te diga, que alguien llegue con su compadre arquitecto, oye, trabaja con este calculista, este calculista te resuelve rápido, si tienes alguna duda te responde el WhatsApp o la llamada a las 8 de la mañana o a las 9 de la noche. Es pesado ahorita, no sé si eventualmente en 10, 15 años pueda decir lo mismo, pero hoy por hoy, sin duda alguna, el boca a boca precediendo antes de las redes sociales son muy poderosos, y creo que son los que nos han dado el mayor alcance. Y si estás en el mundo del desarrollo inmobiliario, teniendo clientes de ese rubro, vaya, pues se pasa siento yo que ahí es donde más se da el boca a boca. Me dirás tú, pero siento yo que ahí es donde más se da el boca a boca entre inversionistas, entre gente que se dedica a esto del mundo de las bienes raíces, y eso es un beneficio para tu despacho que yo lo considero bastante alto. Me lo dirás tú si sí o si no, pero yo considero el mundo del desarrollo inmobiliario muy fuerte para el mundo de las estructuras. Sí, mira, yo estoy contrariado un poco Sí. por el tema del desarrollo inmobiliario, porque el negocio de las estructuras, al menos hablo no como empresa, sino como Oscar, el negocio de las estructuras es un escalón para ser desarrollador inmobiliario. Obviamente OM Estructuristas pues tendrá en un futuro su director general, en donde yo ya no tenga nada que ver, y me gustaría hacer desarrollo inmobiliario, y a veces me entra un poco de recelo de los desarrolladores de que pudieran ser más rentables en sus proyectos. Muchas desarrolladoras ya viven nomás del prestigio, no se actualizan y demás, pero sí, el desarrollo inmobiliario, incluso también la parte industrial termina siendo un desarrollo inmobiliario diferente a lo convencional, pero vivimos del desarrollo inmobiliario nosotros. Muy bien.
Te quiero platicar una frase que alguna vez escuché de un jefe que yo tenía, ingeniero Beltrán, que en paz descanse el Inge. A ver qué te parece o qué piensas sobre ella. Me decía mucho, tú tienes que saber qué te van a dar las estructuras antes de que las calcules. Y no necesariamente estamos hablando del dígito, no, pero sino por qué rumbo deben estar los datos. ¿Por qué horizonte te debe estar dando el acero? ¿Por qué horizonte te tiene que estar dando los peraltes? Un rango aproximado, y eso te lo va dando la experiencia. No sé qué piensas sobre ello. Justo, todo el tiempo hay que tenerlo presente. Yo siempre le digo a mi equipo de trabajo que antes de hacer cualquier modelo matemático en algún software de cálculo, tenemos que idealizar a la estructura, tenemos que saber medianamente qué periodo, sin entrar mucho en temas técnicos, qué periodo fundamental de vibrar tendríamos que esperar, cuáles son las secciones o cuáles son los tableros que esperamos de más carga, cuáles son los tamaños de viga aproximados, dónde vamos a esperar la mayor bajada de cargas, qué más o menos aproximadamente de zapatas nos van a salir según la mecánica de suelos, antes de meter un solo clic en el software, porque de lo contrario pues vamos a aceptar lo que dice el software como un sí absoluto. Es difícil, como cuando no tienes mucha experiencia, por ejemplo, esperar una cierta magnitud en un momento de una viga cuando no traes mucha experiencia. Pero lo mejor que puedes hacer como joven, si estás empezando, pues es acercarte y literalmente hartar a alguien de preguntas para acortar esa curva. Sí, porque a veces pasa, como lo comentaste hace un momento, es que el programa me dio, es que el programa sí me lo da. Y desafortunadamente, por lo menos en mi caso, sí me ha tocado conocer uno que otro despacho que desafortunadamente se van por esa línea, o un que otro calculista. Dicen, es que el programa sí me lo da. El programa, siento yo, que es una herramienta que te facilita los modelos matemáticos para que no demores tanto tiempo y tengamos entregas a tiempos que los arquitectos o desarrolladores lo solicitan, ¿no? Tengamos esos tiempos de entrega. Pero es una herramienta que uno tiene que conocer qué le está ingresando y qué es lo que nos está dando con criterio, pues. Porque de otra manera simplemente tendríamos, imagínate calcular sin criterio. No se puede. Hay una frase, no me acuerdo qué estructurista la dijo, que creo es Vitelmo. Yo decía, yo prefiero vivir en un edificio bien estructurado, calculado con métodos aproximados, a mal estructurado, calculado con los mejores métodos de análisis. Y con esa frase pues, reiteramos lo que dices, ¿no? De nada sirve usar el método de mejor cálculo si no traes una buena estructuración. Y lastimosamente y afortunadamente, pues la buena estructuración te lo dan los proyectos nada más. Sí, me parece que es de las primeras unidades del libro de Roberto Meli Piraya. Las primeras unidades del libro de diseño estructural hablan sobre la estructuración, lo importante que es, la importancia que tiene. Sí, también en ese libro Meli menciona un poco de que la incertidumbre que tiene el cálculo acerca de calculamos estructuras, cargas que no podemos conocer, materiales que no tenemos certeza total de cómo se van a comportar, diseñamos algo que no sabemos si se va a construir de tal manera. Entonces siempre termina siendo ahí un tema que es muy ambiguo, pero ante tantas incertidumbres, pues los calculistas somos conocidos un poco ahí por miedosos, pero pues es por todo ese nivel de incertidumbre que existe. Dentro de esa incertidumbre, a veces, no sé qué opinión te genere el tener puertas de control. Es decir, o por lo menos así yo le llamo, que al final de realizar un proyecto, o en el proceso de realizar un proyecto, alguien externo, como un director general, alguien de experiencia del despacho, le ponga un ojo al proyecto con una perspectiva totalmente ajena, ¿no? Y a veces con el propio criterio que tiene de tanta experiencia ya te va orientando un poquito más. Yo recuerdo que en el despacho donde yo estaba,
este, esa era una de las prácticas muy comunes. Realizaba el cálculo y ya cuando tenía las memorias de cálculo se las pasaba al director general y ya me daba una orientación un poquito más acompañada de su experiencia. Decía, oye, como que esto no está muy bien, me decía. Y ya me orientaba un poquito más. No sé qué opinión te genera el tener así puertas de control. Se me hace, nosotros no lo tenemos, pero se me hace una buena práctica. Otra cosa que nosotros sí hacemos, que pudiera ser algo similar, sin embargo no lo es invitar a alguien externo del proyecto, no necesariamente externo de la oficina, sino alguien que no tiene nada que ver con el proyecto. Lo invitamos a ver el proyecto, cómo lo solucionamos, y él hace las preguntas más obvias. Y a veces en la vida está el fallo, o en el cuestionar cómo resolviste esto y justificar o reafirmar que las cosas que propusiste están correctas. Sí, yo la verdad es que lo veo muy bien y se me hace una práctica linda para todos los despachos, todos aquellos que nos están escuchando, que nos están viendo, que realmente tienen intenciones en dedicarse o especializarse al rubro de las estructuras, como una notita por ahí que pudiera ser que tomarían en cuenta, y sobre todo se me hace incluso más importante o más prioritario cuando recién vas empezando. Sí, yo recuerdo cuando recién arranqué de independiente, pues yo creo que le tumbaba el WhatsApp 2 o 3 veces por semana incluso a la fecha, o sea, todos los ingenieros y el que diga que sabe todo, yo todavía hago muchas preguntas. Es por eso es bueno relacionarse y no tener ego de que son competencia ni nada, sino hacer sinergias, porque siempre deben de existir mesas de diálogo de, oye, ¿qué opinas de tal sistema constructivo? ¿Qué opinas de que traigo una losa de transferencia con tantas toneladas? ¿O cómo resolverías esto? Siempre sucede porque siempre llega un proyecto que no tiene certeza total de cómo lo vas a resolver. Entonces es ahí en donde te tienes que apoyar de la gente de más experiencia, o que no necesariamente tengan más experiencia que tú, pero que ya les haya tocado resolver esa situación. Hace poquito tuviste un proyecto con Adobe, ¿verdad? Algo así. Pues muchos, no sé en específico cuál te habrá tocado ver. Con muros de Adobe. No, Era un material. eran muros de tierra compactada. Ah, ok. Sí, eran muros de tierra compactada que parece ahí como... no es que el adobe pues es muy rojizo, y esa tierra compactada es un color como arenusco, que lo construyen mucho en la zona de las Bajas. Ese proyecto me tocó hacerlo en Oaxaca. En Oaxaca, específicamente Puerto Escondido, aceleración como de coeficiente sísmico como de 0.8, y ese proyecto en particular, pues ya te imaginarás, casa residencial, 600 metros cuadrados, una alberca en un segundo nivel, volando, sí, no. Entonces, pues esa estructura se resolvió sencilla. Fue únicamente arquitectónico. Los muros esos de tierra compactada, muros, pues sí, muros tapón, como le llaman aquí en Guadalajara, muros divisorios, y marcos de concreto con muros de concreto para resolver el sismo. De acuerdo. No, muy bien. Yo realmente me gusta seguir tu página porque pues subes contenido muy bueno, y me gusta que me gusta que subes lo que vas haciendo, pues. Sí, que a veces termina siendo un arma de doble filo porque, insisto, cautivas al siguiente prospecto, o cautivas la atención del chavo que quiere dedicarse a las estructuras, o en general al rubro que le interesan las estructuras. Pero por otro lado llega de repente el cliente celoso de que, oye, no has subido mi proyecto, súbelo, o de que, oye, pues nomás estás subiendo ese proyecto y los míos ni los estás avanzando, ¿no? Entonces, ser a veces tan transparente juega, pero un papel de que reciban unos más atención que otros, pero en general ayuda mucho siendo transparente. Hace un ratito antes de cámara estamos hablando de un tema que me comentabas, te preguntan muchísimo te lo preguntan por redes sociales, el especializarse o no antes de ejercer. Sí, incluso pues como tú decías,
Es una pregunta que no solo nos preguntan, sino también nosotros en su momento nos hicimos como estudiantes. Y pues igual, matizando dos aristas. Si a alguien le apasiona mucho estudiar y quiere dedicarse a un rubro o a un tema más académico, pues no le veo tema que estudien la maestría después de la carrera e incluso después directamente el doctorado. Si alguien quiere salir al mundo laboral, a la práctica, a hacer como le llaman los ingenieros de a pie, sí sugeriría obligadamente a trabajar al menos 2 o 3 años en el ramo de las estructuras, porque es tan amplio que no alcanzas a estudiarlo por tu cuenta para meterte a una especialidad. Sí o sí, y ahora viene la otra, ¿no? ¿Cómo consigo mi primer trabajo en estructuras? Que siempre también esa, yo creo, si no es la primera o es la segunda de esas dos. ¿Cómo le hago para entrar a un despacho y si estudio la maestría? Y para ser honesto, yo tengo una opinión a lo mejor no muy amigable en cómo conseguir un primer trabajo en estructuras, porque yo lo vivo como director general en el que los proyectos surgen para antier y no tienes espacio para la capacitación de un chavo que a veces hasta le cuesta diseñar o hacer una bajada de cargas o una viga simplemente apoyada, cosas muy sencillas que les cuestan lastimosamente, no tienes el tiempo para hacerlo. Entonces es difícil que alguien se vaya a tomar el tiempo de pagarte un sueldo por enseñarte algo que necesita entregar hace 15 días. No lo entendía cuando mandaba currículums, ahora me queda bastante claro y por eso puedo hablar desde las dos aristas y te puedo decir que la manera para encontrar un trabajo de cálculo estructural de recién egresado es decir, ingeniero, quiero trabajar gratis en su despacho, estoy dispuesto a trabajar de 10 a 12 horas diarias si usted lo necesita. Quiero aprender cálculo. Y va a ser un proceso que a lo mejor muchos no pueden tolerar por un tema económico, o otros sí van a poder por un apoyo o un trabajo extra o un trabajo de fines de semana, lo que sea. Pero esa es la manera más segura que puedo garantizar que alguien los reciba. Y va a ser un proceso de de año y medio en lo que ustedes se vuelvan más autosuficientes en el despacho, a medida que incluso hasta sean premiados de mejor manera porque habrán pagado ese precio de novato. Y ya van a empezar en un proceso de consolidación. Claro. Que les va a ayudar a un crecimiento profesional. Esa también la verdad es que sí la comparto. La verdad es que sí la comparto. Y también puede servir, como nos platicabas un ratito, el tema de las prácticas. Sí, justo, irse acercando a despachos de estructuras. Yo te puedo decir que de las 3 prácticas que hice, 2 sí fueron en la misma empresa. Yo trabajé en cuarto en una empresa que hacía estructura metálica, específicamente un taller, tal cual. Hacíamos muchas naves industriales. Y en séptimo y en décimo ya fue con el mismo ingeniero del ingeniero estructural. Yo, por ejemplo, a mí me tocó que hicimos las prácticas, allá en Sinaloa solamente se hacen al final, un semestre. Hicimos las prácticas con un despacho de cálculo y ahí viene la pandemia, sí. Desempleo, nadie quiere a nadie en las oficinas. Luego ya pudimos entrar en un taller de soldadura para compuertas de canales. Luego ya pudimos entrar ahora sí a un despacho y justamente como te comentaba hace un ratito, en este primer trabajo de despacho de cálculo entré por programa que yo sabía que yo había aprendido en mis prácticas. Sí. Y de hecho por también decir que trabajé con tal ingeniero también ayuda. Sí, claro. También ayuda. Coméntanos un poco, Inge, sobre Trazo. Me gustaría que nos platicaras un poquito de esta plataforma digital que tienes, donde tengo entendido enseñas o das clases sobre estructuras de concreto, estructuras de acero, presupuestos. Háblanos un poquito sobre ello. Claro, Trazo es una academia digital de ingeniería civil, arquitectura, toda esa industria, que trata de
agilizar el proceso académico de los jóvenes que vienen, por eso mismo que comentas, de la pandemia y demás, que desactualizó los métodos de aprendizaje y atrasó también en conocimiento a los jóvenes. Cuando de la práctica laboral al mundo académico hay un mundo de diferencia. Lo que trata de hacer Trazo es acortar esa brecha. ¿Conoces Platzi? No, fíjate que no. Platzi es una academia academia digital, pero ellos se enfocan mucho en código, en ingenieros que hacen programación. Ah, ok. Y nosotros somos el Platzi de las estructuras, o el Platzi de la ingeniería civil. Estamos tratando de acortar esa brecha para que no solo salgan listos para afrontar el día a día, sino para que puedan competir por mejores sueldos, mejores trabajos, sean más competentes, alguien quiera trabajar de manera independiente y pueda tener una base sólida de lo que se va a necesitar para tener una empresa. ¿Nos puedes compartir el link o nos puedes compartir cómo es la página? Sí, es trazo.academy. Ahí pueden entrar a ver toda la información. Van a ver ahí los cursos. Son más de 100 horas de contenido. Este es un tema de Revit, cálculo estructural en acero, cálculo estructural en concreto. Vemos un poquito de cálculo de mampostería, costos y presupuestos y todo lo demás. Ya saben, ahí pueden ver todo el tema de la academia y todos esos cursos que seguramente están muy interesantes. Inge, ya nos estamos acercando al final de la entrevista, pero no me gustaría terminar la entrevista sin preguntarte, ¿qué le recomendarías a los ingenieros, a los arquitectos o carreras afines que quieren irse por el rubro de las estructuras, tú que estás en este mundo? Claro. Mi primera recomendación sería, bueno, siempre depende cuál es la situación actual de cada uno, pero la venta. La venta es, si no hay venta, no hay negocio. Y si no hay negocio, pues no tienes nada. Si no hay venta, no hay proyecto. Y si no hay proyecto que calcular, pues no te puedes dedicar al tema. Entonces, lo primero es, dominen la venta, dominen el trato con el cliente, dominen el cierre, dominen cómo prospectar, servicio al cliente y entregar de manera que el cliente vaya a recomendarte. No hay camino corto. Si alguien quiere dedicarse a las estructuras, está decidiendo el camino largo implícitamente, tanto por el tema técnico, tanto por el tema empresarial. Y pues por último sería el tema de la resiliencia, que sean demasiado disciplinados. Yo te puedo decir que he dedicado los últimos 5 o 6 años de mi vida de lunes a domingo a estudiar estructuras, sin temor a decir mentiras, te lo digo genuinamente. Y al final del día vale la pena porque te gusta, te va bien, ayudas a las demás personas, pero es un precio que tienes que pagar con mucho esfuerzo. Con mucho sacrificio. Sí, sí. Ya por último, Inge, una anécdota que nos quisieras contar, de esas que hablamos hace ratito. Sí, pues mira, ahorita se me viene a la mente una que es hasta chismecito para redes. Pero es que, a ver si, ojalá no le pongan nombre al calculista. Okay. No se hagan ideas, solo voy a decir que nos llegó un proyecto estructural de alguien que hace también contenido en redes. Ojo, no nos llegó por un mal cálculo, de hecho el cálculo lo veía bastante bien. Nos llegó más bien por un tema de lo que te comento, del servicio al cliente, de estar cerca de ahí. Long story short, es desarrolladores inmobiliarios en Sayulita, Nayarit, costa del Pacífico, zona sísmica D, la más alta, proyectos arquitectónicos muy, muy difíciles, y pues nos hablaron para ese proyecto a mitad de construcción, de que, oye, pues necesitamos que nos resuelvas porque tenemos colado en 15 días.
el ingeniero no nos contesta, traemos un desorden con la arquitectura y la estructura, de que traemos unas columnas en medio de unas escaleras y demás, traemos un chau, necesitamos que nos ayudes a resolverlo. Pues total, nos metemos, es un proyecto como de 5 o 6 niveles, 1000 metros cuadrados aproximadamente, y pues ahí el tema de querer con ansias decirle al ingeniero que te hablo, oye, pues ayúdame a resolver porque necesito resolver sobre lo que tú ya construiste, ¿verdad? Pero estamos hablando de que ya llevaban 1 o 2 losas, y ya faltaban otras más, entonces es complicado. No me imagino cómo debió haber sido esa experiencia. Y son 15 días que te dan para armar un modelo matemático de lo anterior más lo tuyo. Son muy estresantes, pero te lo juro que estuve a nada de hablarle al ingeniero estructural anterior para decirle, necesito que me resuelvas, por favor. Modelar lo que ya estaba existente, revisar que esté todo bien y todavía concluir el proyecto. Sí, justo. En 15 días. Y en 15 días. Sí. Con un tiempo récord. Es una locura, es mucho estrés. Esa es otra, alguien que se quiera dedicar a las estructuras tiene que ser... Y esa es una personalidad, fíjate, que está bien para cerrar el podcast. He notado ciertas personalidades de gente que terminan siendo talentosos en el cálculo a no tan buenos. Y un rasgo de personalidad que he notado es tener un poco de ego en el sentido de muchísima seguridad de lo que estás haciendo. Y esa seguridad también te la da el conocimiento. Te da la tranquilidad. Sí, pero tiene que haber un rasgo de irreverencia ante la situación para que no te importe proponer cierto tipo de cosas. Ciertamente. Inge, te agradezco muchísimo tu tiempo, que nos hayas dado este espacio y la oportunidad de poder platicar contigo. Es un honor, la verdad, que hayas aceptado la invitación. Gracias. No sé si te gustaría compartir algo más. Tus redes sociales, Inge, para que te busque toda nuestra audiencia. Sí, estoy como OM Estructuristas en Facebook, Instagram, TikTok. Mi página web es omestructuristas.com y si alguien quiere contactarme es en contacto@omestructuristas.com. De acuerdo, muchísimas gracias, la verdad. Hasta luego. Hasta luego, nos vemos en la próxima.